Antes de empezar, esta historia no es mía, es de Taro0305, dejaré su canal de fanficción en la descripción. Los personajes de Dragon Ball Z y Naruto no me pertenecen. Son obra y creación de Akira Toriyama y Masashi Kishimoto respectivamente. Tosai Yajin Konoha capítulo 9. Digno. Esa mañana, en el campo de entrenamiento del equipo 10, el viento mecía suavemente las hojas de los árboles, así como al césped corto y verde que cubría el suelo. Allí, la tensión y el silencio que anticipa a una batalla, inundaba el ambiente, formando una especie de ente incorpóreo no visible, pero casi perceptible por alguna especie de sexto sentido que ninguno de los demás poseía. Bueno, el Saiyajin sí contaba con esa especie de sexto sentido. Percibía la energía de todos y cada uno de los presentes revolotear, quizás por el nerviosismo o la expectación que generaba el vuelo. En ese momento, Trunks se percató de que Asuma esperaba algo de su parte. Él quería probarlo. Desde que le conoció, no había sentido su energía tan acelerada y alterada, sino por el contrario, tranquila, amena, casi imperceptible. ¿Le daría el gusto? Pues no. Ahora, el malcriado Saiyajin haría lo que se le antojara. No le agradó que le usaran con el propósito de verle pelear por curiosidad, como una prueba. El desconfiado chico pensó que su sensei había acordado el duelo con el otro tipo cejudo para que sus alumnos se enfrentasen. Solo fue casualidad, algo circunstancial. Pero ahora, a Trunks se le antojaba demasiado hacer quedar mal a Sarutobi. No le disgustaba pelear, ni brindar algún tipo de demostración de su poder. La cuestión es que en lugar de decírselo de frente, el par de Jounins inventaron un encuentro fortuito y se hicieron los que no sabían nada, solo para verle combatir. Era sin duda un defecto heredado de su madre, quien en más de una oportunidad, juzgaba muy rápido a las personas o situaciones. Rogue permanecía inmóvil, con esa extraña postura de pelea de un brazo al frente y otro escondido tras su espalda. Miraba a Trunks con intensidad y el ceño fruncido, lo que resaltaba todavía más el enorme tamaño de sus pobladas cejas. Este chico debe ser el talentoso genin que se graduó con las mejores calificaciones y todos dicen que será una gran promesa shinobi, pero yo me encargaré de demostrarle que el trabajo duro supera al talento natural. Aunque no nací con habilidades especiales o algún Kekkei Genkai, no necesito nada de eso, siempre he luchado por lograr mis metas y eso me hace más fuerte. Bajo ninguna circunstancia, el joven genin experto en taijutsu desaprovecharía la oportunidad que le había brindado su sensei. Tenía poco que perder y mucho que demostrar. Ahora, comprobaría si sus años de arduo y brutal entrenamiento habrían servido de algo. Eso le hizo bajar la mirada un mínimo instante, para observar disimuladamente la mano que tenía al frente y le recordaba el deplorable estado de sus nudillos, casi rotos después de golpear tantas veces los troncos de los árboles, pues el makiwara ya era una estupidez, algo que había dejado atrás desde que era un chiquillo. ¿Por qué ninguno de los dos hace nada?, preguntó Ino con fastidio y de brazos cruzados, luego de 2 minutos de larga espera. ¿Acaso piensan quedarse allí parados todo el día? Asuma negó en silencio mientras arrojaba lentamente una exhalada de humo blanco. Solo esperan el momento adecuado para atacar. El primero que baje la guardia, aunque sea por un instante, será. ¿Qué haces allí parado, Trunks? Muévete, haz algo. Gritó la eufórica Kunoichi, interrumpiendo a su sensei y obviando por completo lo perjudicial que resultaría su imprudencia para su nuevo compañero de equipo. Efectivamente, el grito de la chica desconcentró totalmente a Trunks, quien se encogió de hombros y cerró los ojos, pues sus oídos de Saiyajin, un poco más sensibles que los de un humano promedio, se aturdieron por el escándalo de la impetuosa joven. Fue cuando, aún con sus ojos cerrados, sintió el chakra de Lee desplazarse a una velocidad inhumana hasta él. Pudo esquivar el golpe, pero no lo hizo.
Abrió sus ojos, solo para encontrar un puño vendado impactándole de lleno en la frente. ¡Bam! El golpe tronó fuerte, al punto que Ino abrió sus ojos azules llenos de sorpresa, entre asustada y arrepentida. Ahora sí comprendía lo que su acción había provocado. Pero para sorpresa de todos, Trunks no se movió ni un solo centímetro. Se encontraba perfectamente de pie y adoptando su postura de combate, como si nada hubiera ocurrido. Esto llamó la atención de Asuma y Gai, quienes comprobaron la enorme resistencia del Saiyajin. Remolino de la hoja. Gritó Lee sin pérdida de tiempo, agachándose y enviando una oscilante patada a los miembros inferiores de Trunks para hacerle caer, pero la zancadilla no funcionó. Lejos de ello, Lee sintió como si hubiera golpeado el grueso tronco de un inamovible roble, en lugar de las musculosas piernas de su oponente. Continuando con su particular serie de golpes, Lee arrojó desde el suelo una poderosa patada ascendente, lo suficientemente fuerte como para quebrar la mandíbula a cualquiera, y el golpe tronó con fuerza de nuevo. El combate era demasiado rápido, los genins del equipo 10 apenas lograban ver lo sucedido. Eso sí, quedaron boquiabiertos cuando observaron la tranquilidad con la que Trunks sujetaba el pie de Lee con una sola mano. Mi turno. Trunks sujetó con su otra mano el pie de un Lee demasiado sorprendido como para responderle. Como si se tratase de un muñeco de trapo, el Saiyajin lo levantó por una pierna sobre su propia cabeza y lo estrelló brutalmente contra el suelo. ¡Boom! El pobre Lee quedó estampado boca abajo sobre la dura tierra, ahora hecha pedazos bajo él. Cuando sintió que Trunks lo tomaba con mayor fuerza de su tobillo, entendió que estaba en problemas y que lejos de soltarle, el adversario pensaba azotarlo nuevamente contra la superficie del campo de entrenamiento. Colgando de cabeza, Lee sacó un kunai y lo arrojó con su gran poder físico a una velocidad cegadora. Sí, el cuchillo desapareció de la nada, producto de su sibilante velocidad que cortaba el aire. ¡Zas! Trunks hizo su cabeza a un lado, sin inmutarse, esquivando el kunai que para él se movía en cámara lenta. El cuchillo quedó clavado en el tronco donde los chicos del equipo 10 se hallaban sentados, quedando pasmados por ni siquiera percatarse de lo ocurrido. Asuma dejó caer su cigarrillo por la sorpresa, pues la distancia a la que su nuevo alumno evitó el ataque, era inferior a 1 metro. Pudo evidenciar que el Saiyajin, aparte de resistente, era endemoniadamente rápido. Gai también estaba sumamente impresionado. En solo un par de segundos, el joven había demostrado lo impresionantes que eran 3 de sus atributos. Resistencia, fuerza y velocidad, todo en ese mismo orden. Pero el CJ todavía no había terminado. Esta vez, Lee sacó otro kunai y aún colgando de cabeza, se dispuso a enterrarlo en el abdomen de su oponente. Finalmente Trunks lo soltó, dando un veloz salto hacia atrás que le puso fuera del alcance de la puntiaguda ama. Lee se sostuvo sobre sus manos, dio una voltereta y quedó nuevamente de pie con agilidad. Respiraba extenuado y con el rostro golpeado. El castigo recibido contra el piso fue demasiado, aunque una sonrisa pronto iluminó su cara. Así era Lee, jamás se daba por vencido, sin importar lo difícil que fuera la situación y, en lo que a él respectaba, esto apenas estaba comenzando. Se abalanzó sobre Trunks a una enorme velocidad que ninguno de los inexpertos genins del equipo 10 pudo seguir. ¡Clavan! Lo que ocurrió a continuación, dejó perplejos a todos. Cuando la abrumadora velocidad de Lee le puso frente a su oponente, atacó con un corte horizontal de su kunai, pero este fue detenido con el dedo índice de Trunks. Los dos forcejeaban sin ceder un paso, pero la mueca en el rostro de Lee expresaba el descomunal esfuerzo que llevaba a cabo por hacer retroceder al chico del doji verde aunque fuera un poco, sin éxito alguno.
Dientes apretados, ceño fruncido, sudor perlado en la frente y una gran vena en el cuello, eran la expresión objetiva del síntoma de impotencia que recorría el cuerpo del genuino especialista en el combate cuerpo a cuerpo. El derroche de poder era tal, que el suelo cedía abajo a ellos. Sus pies se enterraban varios centímetros, pues la tierra no podía soportar tanta fuerza sobre ella. Le empujaba con ambas manos su kunai, apoyando su cuerpo entero al frente para conseguir mayor empuje. Cuando levantó su vista, quedó sin aliento. Trunks le brindaba una pequeña sonrisa arrogante de medio lado, acompañada de una mirada fuerte y penetrante de ojos azules, que a cualquiera le recordaría a Vegeta. ¿Por qué este chico es tan fuerte? ¿Qué tipo de entrenamiento ha recibido? El talentoso genin recién graduado del que escuché, no es experto en taijutsu, lo que significa que mi oponente es otro. Pensaba Lee con su facies desencajada, alterado de solo imaginar que existía otro genin aún más fuerte que este. Asuma Sensei, ¿qué rayos está sucediendo? ¿Cómo puede Trunks detener el kunai sin ser lastimado? Preguntaba Shikamaru desconcertando, dejando a un lado todo atisbo de su característica pereza y monotonía. Sarutobi leyó sobre ello en el reporte de Kakashi cuando, siempre según la palabra del ninja copia, el joven fue capaz de detener con su mano desnuda la gigantesca espada de Zabuza sin salir lastimado. Siendo eso cierto, un miserable kunai no era nada. El cuerpo de Trunks debía ser tan fuerte como el acero, aunque quizás el misterioso ki del que hacía mención el reporte, tenía que ver en ello. Ey, Asuma Sensei. ¿No escuchó a Shikamaru? ¿Por qué no dice nada? Ino lo despertó de su trance, reclamando una respuesta que ella también ansiaba conocer. Chiji permanecía en silencio, también mirando a su sensei, expectante y sosteniendo su bolsa de frituras sin brindarles bocado alguno. No lo sé, murmuró el Jounin para salir del paso, mirando al frente y obviando por completo las atónitas miradas que recibía de sus alumnos. Mejor, dejen de hacer tantas preguntas y vean lo que está sucediendo. Quizás aprendan un par de cosas de todo esto. Del otro lado, a tan solo unos metros de distancia, se encontraban igual de anonadados Tenten y Neji. Estaban acostumbrados a la increíble agilidad de Lee, pero fácilmente se percataron de que Trunks era mucho más veloz aún, al punto que anticipaba cada movimiento sin dificultad. Gai fue aún más lejos, notando que el extraño chico jugaba con su alumno. Quiso detener el combate, pero la curiosidad pudo más que él y lo dejó continuar. Neji decidió activar su Byakugan. Grave error. Lo que vio, le heló la sangre. El chico no tenía sistema circulatorio de chakra, sino algo totalmente diferente. No era solo la distribución de sus vasos, sino que estos portaban una extraña energía dorada, tan resplandeciente, que logró cegarle por completo, tan intensa, que amenazaba con estallar y salir en cualquier momento de su cuerpo como una violenta explosión. Hyuga quedó alterado. Respiraba agitado, como si hubiera visto algo demasiado monstruoso y aterrador. Precisamente, fue lo que vio. Trunks tenían tanto poder escondido, que se dio cuenta que podría destruirlos a todos en un suspiro. No era como el chakra azul, que fluía ameno y apacible como un río, sino algo sumamente violento, concentrado y comprimido en inmensas e inimaginables cantidades, manteniéndolo oculto de los demás o de lo contrario, destrozaría todo a su alrededor con solo caminar con la fiereza de un inclemente huracán. Su percepción era incompleta, solo la vista le brindaba esa impresión. No era capaz de percibir el ki de otra manera que no fuera a través de sus ojos, pero al menos, le brindó una idea de con qué estaban tratando. En el mundo shinobi, fue Neji, el genio y Hyuga, el primer ser vivo en contemplar una milésima parte de lo que un Saiyajin era realmente capaz. No se trataba de una sensación repulsiva y abominable como la que podría originar el chakra demoníaco de otros entes.
De una u otra manera, era una energía limpia y pura, pero desbordaba una sensación aplastante sobre su ser, tan gigantesca, que se le hacía difícil respirar de solo estar ante su presencia. Era la inmensidad intrínseca de la energía de Trunks que generaba ese efecto abrumador y sobrecogedor. El genin comenzó a marearse. Desactivó su Byakugan y, sin poder contenerse, se inclinó y vomitó su desayuno entero. Amenazó con desmayarse, de no ser por Tenten, que lo sujetó firme entre sus brazos en el último instante. «Neji, ¿qué te sucede?», exclamaba preocupada la castaña, mirando de arriba abajo a su desplomado amigo en sus brazos. «¿Qué fue lo que viste?», preguntó Gai, recto y directo. Supo de inmediato que Hyuga visualizó con el Byakugan algo estremecedor. «Hay que detener el combate», tartamudeó, todavía algo mareado. «Ese chico no es humano, podría matar a Lee». El conmocionado Jounin alzó la mirada, directo al lugar donde su preciado alumno seguía enfrascado en la pelea. Las palabras de Neji le dejaron fuera de sí, pero no intervino, no vio nada peligroso. Quería ver qué sucedía y, si era necesario, intervendría sin dudarlo por un segundo. Después de todo era un encuentro amistoso. Sin dejar de empujar con su kunai, Lee desocupó una de sus manos para impactar un fuerte puñetazo a Trunks en el rostro. Nuevamente, él solo hizo su cabeza a un lado. Allí fue cuando Lee se apartó del inútil forcejeo, y comenzó a atacar con una serie de hábiles y poderosas patadas, puños y cortes de kunai. El Saiyajin bloqueaba cada acometida con sus antebrazos, excepto los golpes de kunai, los cuales seguía deteniendo con el dedo índice. Después de bloquear una increíble cantidad de ataques en solo un instante, Trunks se dispuso a responder, pero de una manera peculiar. Cada vez que le lanzaba un golpe, él respondía con uno exactamente igual, tanto así, que imitaba hasta sus gestos y técnica. Era tanta la superioridad, que el Saiyajin tenía tiempo de ver el movimiento de Lee y lo imitaba como si en realidad lo hiciera al mismo tiempo. Chocaba cada puño, cada patada, codazo y rodillazo como si estuviese haciendo una coreografía frente a un espejo. «Deja de copiarme», gritó el exasperado cejudo, incapaz de ocultar su impotencia. La respuesta de su rival fue sonreírle. Poco a poco, el Saiyajin comenzó a asestar cada golpe con más fuerza, de manera que hacía retroceder a Lee lentamente, pues ambos habían batallado en todo momento sobre una baldosa. Continuaba imitando cada movimiento del adversario, pero cada vez imprimiendo más poder, haciendo que los miembros de Lee comenzaran a entumecerse de dolor ante cada inclemente contacto. El joven genin no era ningún tonto. Notó que su adversario tenía mucho más poder del que mostraba, pues cada golpe dolía un poco más que el anterior. Cuando sus puños chocaron en un último golpe, Lee sintió una dolorosa onda de choque recorrerle el brazo hasta estallar en su hombro. Su sufrida mueca le hizo imposible ver la palma abierta de Trunks impactando con gentileza sobre su pecho. Irónicamente fue el golpe más rápido del combate, pero todos vivieron el momento en cámara lenta, siendo capaces de verlo con total claridad por alguna inexplicable razón. Solo fue una ilusión. Quizás Gai hubiera sido el único capaz de evitarlo a duras penas. Crash. Apenas Trunks completó el golpe, un árbol cercano se partió en dos. El veloz vuelo de Lee sí que resultó imperceptible del todo, quien rompió el grueso tronco con su cuerpo en dos perfectas mitades. Daba la impresión de que el árbol estaba programado para romperse en cuanto el Saiyajin colocara su mano en el pecho del adversario. ¿Vieron eso? Trunks lo arrojó como si nada, exclamó Ino sumamente alarmada, mirando con asombro en dirección a las dos mitades del árbol hechas trizas. ¿Cómo es posible que sin ser un ninja, sea tan poderoso? ¿Dónde aprendió a pelear de esa manera? Las preguntas de la rubia caían en oídos sordos. Nadie podía otorgarle una respuesta certera.
Esta vez, en lugar de molestarse por la ausencia de alguna explicación, se mantuvo en silencio, hipnotizada con la nube de polvo que se cernía sobre el lugar del violento impacto. La voz de Trunks fue la responsable de sacarla de su estuporosa condición. Vamos, sal de ahí. Aún te queda mucha energía. Sabía que le ocultaba un gran poder en su interior, y que una técnica de tal magnitud no era suficiente para derrotarle. En efecto, el genin apareció caminando despacio de entre la espesa nube de polvo, visiblemente agitado y sosteniendo su adolorido hombro. Dos pequeños hilos de sangre descendían por su rostro, uno de la comisura de sus labios y otro por fuera de una de sus grandes cejas. Sin embargo, su mirada seguía siendo tan seria y determinada como lo era antes de empezar el combate, y comenzó a desenrollar las vendas que envolvían sus manos. Le va a usar Tenten no completó la frase, era obvio tanto para Neji como para su sensei. Neji recuperó la compostura desde hace rato, pero respiraba muy agitado y sudaba como si hubiese llevado a cabo un exhaustivo entrenamiento. Su intensa mirada blanca perlada, no se apartaba de la pequeña pero imponente figura del Saiyajin. ¿Qué demonios se supone que eres? ¿Y qué es esa extraña energía que posees? No es necesario continuar, dijo Tenten, preocupada por la integridad física de su amigo. Es un combate amistoso, no debes tomarlo tan en serio. Soy perfectamente capaz de continuar. Retirarme ahora, es algo que no me puedo permitir. Contestó con tono firme, sin siquiera mirarla. Idiota, no puedes ganar. Ríndete ahora. Gritó Neji inusualmente alterado. Pero todo lo que hizo, fue ganarse una reprobatoria mirada por parte de su compañero. Estaba harto de escuchar esas estupideces sobre el destino y de que un individuo no puede pretender ser más de aquello para lo cual nació. Toda esa basura de mover piezas que no corresponden, era algo que no quería escuchar de nuevo. Sé que Gai Sensei me dijo que usara este jutsu solo bajo una condición muy particular, pero no puedo permitir que este chico me derrote sin dar mi mejor esfuerzo. Quítate las pesas. El Saiyajin le sacó repentinamente de sus pensamientos. Disculpa. Estaba atónito. No sabía cómo, pero el chico supo de alguna manera que estaba usando pesas de entrenamiento en sus piernas. Gai abrió los ojos de par en par, sin comprender cómo el alumno de Asuma llegó a tal conclusión. ¿Será que alguien le había dicho? Pero si ese era un secreto que muy pocos conocían. De hecho, difícilmente alguien fuera de su equipo tenía conocimiento sobre ello. Dije que te quites las pesas. Repitió Trunks, señalando a los pies de Lee. Es fácil saber que llevas pesas solo en tus piernas. A pesar de que te mueves fácilmente con ellas, se nota que tus patadas son algo más lentas y torpes que tus puños y el movimiento de tu torso. Una gruesa gota de sudor descendió tras la nuca de Gai. Es cierto, las piernas de Lee se movían un poco más lentas que el resto de su cuerpo, pero el genin se manejaba tan naturalmente bien los lastres puestos, que era un detalle casi imperceptible, aún para un shinobi experimentado. Eso significaba que Trunks no solo era reflejos y velocidad, sino que realmente veía a Lee a la perfección, casi diría que en cámara lenta, al punto que notaba cada minúsculo e ínfimo detalle de los movimientos de su cuerpo. Confirmó que el Saiyajin estuvo jugando en todo momento. Lo siento, pero... escúchame bien, Lee. Quítatelas. Interrumpió su sensei de brazos cruzados y con la mirada seria. Pero Gai Sensei, usted dijo que lo hiciera solo como último recurso, cuando la vida de alguien importante estuviera en riesgo. Dijo su querido alumno algo dubitativo, mientras colocaba una mano a altura de su frente imitando un saludo militar. Es cierto, eso fue lo que dije, pero esta es una excepción. En lugar de entusiasmado, el Jounin mantenía sus reservas.
Nunca imaginó que un genin recién graduado, contara con una habilidad en taijutsu lo suficientemente desarrollada como para obligar a Lee a quitarse sus pesas. ¿En serio? Muchas gracias, Gai-sensei. Gritó muy alegre y con sus puños al aire. Con ímpetu, el chico se sentó en posición de loto y comenzó a retirar bajo sus extraños calentadores naranjas un par de lastres sujetos a sus piernas. Los chicos del equipo 10 veían la escena con curiosidad, sin entender cómo un par de pequeñas pesas podrían hacer la diferencia. Les parecía ridículo, no así para Asuma, quien se hallaba más bien impactado. El Jounin conocía a la perfección los brutales entrenamientos que llevaba a cabo Gai. Entre ellos, estaba el usar de vez en cuando equipamiento ultra pesado. Desde su punto de vista, Gai se había sobrepasado con el entrenamiento de ese chiquillo. Trunks sabía que el tamaño no importaba. Después de todo, ¿cuántos se atreverían a pensar que las dos pequeñas muñequeras que llevaba puestas, pesaban tanto? Mucho mejor. Ahora sí podré moverme con mayor libertad. El chico sostenía las pesas en cada una de sus manos como si estuviesen hechas de plástico. Y de repente, las soltó. ¡Rom! Retumbó con fuerza, cuando el par de objetos se estrellaron violentamente contra el suelo del campo de entrenamiento, y levantaron una gran nube de polvo y tierra, estremeciendo incluso las hojas de los árboles más cercanos. Sencillamente, el peso era descomunal. No puede ser. Exclamó Ino cubriéndose la boca por la impresión. Todo el tiempo ese extraño niño estuvo usando esos pesos. Pero si se movía demasiado rápido. ¿Cómo es posible algo así? Shikamaru giró su cabeza para observar a la kunoichi. De no ser por lo increíble de la situación, hubiera causado risa, pues ambos se miraban entre sí con la misma expresión aturdida y fuera de lugar. El crepitante sonido de la bolsa de papitas de Tsuji cayendo al suelo, rompió el sepulcral silencio que generó el escándalo de las pesas. Dando pasos pequeños pero decididos en dirección a Trunks, Lee se detuvo a unos cuantos metros de él, ya con sus vendas lo suficientemente desamarradas como para continuar e iniciar su monstruosa técnica. El genin de verde arrancó a una velocidad descomunal, agrietando el suelo que hasta hace unos instantes, permanecía intacto bajo sus pies. Trunks amplió la mirada, lleno sorpresa, debido al abrupto cambio de velocidad de su oponente. El resultado era radical. Ahora, el chico corría en círculos alrededor de él a una velocidad inverosímil, formando un pequeño pero violento remolino que hacía imposible ver la figura del genin durante su frenética corrida. Dejando a un lado la primera impresión, el Saiyajin comenzó a sonreír. Para él solo se había hecho un poco más rápido, aún seguía sus movimientos a la perfección. No te contengas, muéstrame todo lo que tienes. Dijo con una actitud confiada, sin asumir siquiera una postura de pelea. Trunks, sal de ahí, es muy peligroso. Gritó Ino, otra vez. Y nuevamente, la chica metió la pata. Cuando el Saiyajin se giró para verla como el grandísimo tonto que era, recibió una brutal patada ascendente en su mentón, tan fuerte, que le hizo separar sus pies del suelo, aún con la ropa de entrenamiento de más de 1 tonelada que llevaba puesta. Lee no lo pasó por alto. La increíble patada que le dio, tenía que haberlo mandado a volar decenas de metros por el aire, no a unos miserables centímetros del suelo. Pero no podía reparar en ese detalle. Debía continuar. Ya había abierto la puerta de la apertura, y tenía que aprovechar al máximo el 100% de la fuerza de sus músculos. Por ello, el genin se paró sobre sus manos y asestó otra patada, esta vez doble, en el musculoso pecho del Saiyajin. Ahora sí logró hacerle volar a mayor distancia, aunque todavía era insuficiente para su técnica. Debía proseguir. Unas firmes palabras, le dejaron totalmente atónito, al igual que a Gai y Asuma. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Pensé que me golpearías más fuerte.
Le dijo desde el aire, por supuesto, ¿quién más que el Saiyajin? No, no es todo. Gritó un furioso Lee, impulsándose con ambos brazos al aire y lanzando sin tregua una serie de feroces patadas por todo el cuerpo del Trunks, una tras otra, derecha, izquierda, rostro, pecho, estómago e incluso hombros, fueron castigados inclementemente por la alterada pequeña bestia verde de Konoha, quien sentía como si golpeara una pesada y robusta placa de acero. Trunks percibía el vertiginoso incremento de poder del oponente a partir del brusco salto de su chakra. Hasta hace poco, sus golpes eran cuando menos 5 veces más débiles. Ahora todo se tornaba más interesante. El Saiyajin continuaba ascendiendo cada vez más y más alto, empujado con cada patada que le propinaba Rock Lee. De repente, notó que el cejudo profirió una mueca de dolor, por lo que imaginó que la tensión dentro de sus músculos debía estarlo matando del dolor. Una última patada en el rostro fue justo lo que Lee necesitó para situar a Trunks a la altura suficiente. Ahora, el campo de entrenamiento se hallaba a casi 100 metros bajo ellos, donde permanecían las atónitas miradas de todos los espectadores en dirección a la pelea aérea. El genin de verde apareció de la nada a espaldas del Saiyajin, envolviéndolo completamente entre sus vendas como si se tratase de una momia, solo dejándole la cabeza descubierta. Y así, lo abrazó con fuerza, listo para desencadenar su movimiento final. Loto primario. Ambos descendían de cabeza, en medio de un violento torbellino que giraba con furia a una velocidad impresionante. En solo un parpadeo, Lee estrelló a su adversario desde esa gran altura con una fuerza tremenda y descomunal. ¡Rom! El impacto, ensordecedor. La onda de choque, violenta como ninguna otra, al punto que los demás pudieron sentirla sobre sus cuerpos. Pedazos de piedras salían disparadas en todas direcciones, y se astillaban al chocar con los árboles ubicados a metros de distancia. La nube de polvo y tierra se elevó a menos a 20 metros de altura, haciendo imposible visualizar lo ocurrido. De ella, emergió Lee sumamente agitado, respirando con dificultad y muy adolorido. Sus músculos fueron sometidos a mucha tensión. Tenten miraba la escena con expresión seria y de brazos cruzados. Ya conocía la técnica, pero ansiaba con ver el resultado de ella. Hyuga se mantenía casi temblando de impotencia, ya que después de lo que vio, presentía que el impacto debía ser como un rasguño para el monstruoso chico. Solo esperaba equivocarse. La otra cara de la moneda. El equipo 10. Los chicos estaban pasmados y boquiabiertos, realmente aterrados de la demostración de fuerza bruta de aquel extraño genin de cejas pobladas y ropa perturbadoramente ajustada. No sabían si un ser humano podría sobrevivir a algo como eso. Mayor fue la impresión cuando vieron con claridad el gran cráter sobre el despedazado suelo del campo de entrenamiento, como si hubiese impactado un pequeño meteorito. Aún así, no era ni la mitad de grande de aquel que hizo Trunks con el cuerpo de Zabuza. «Trunks», exclamó sin mucha fuerza la Kunoichi. Estaba muy asustada como para caminar al encuentro del Saiyajin, quien se hallaba enterrado de cabeza hasta la cintura en medio de las rocas. Asuma no hizo nada por detenerla, ya que vio que su alumna tampoco tenía muchas intenciones de aproximarse. Pero las sorpresas aún no habían acabado. Todo fue más impactante cuando, sin previo aviso, las piernas de Chico comenzaron a patalear incesantemente, intentando desenterrarse. ¡Zas! En un santiamén, logró desencajar su cuerpo de la prisión de rocas en la cual se hallaba enterrado. Y allí estaba, totalmente ileso al pie del cráter, sacudiéndose el polvo y la tierra del Keikoji como si solo hubiera tropezado y caído de bruces al suelo. Ni un rasguño, hilo de sangre, moretón o magulladura, era capaz de asomarse sobre el cuerpo del joven guerrero, todas escondidas y temerosas de aparecer y provocar la peligrosa furia de este.
No era algo que iba a ocurrir de todas formas. No se trataba de Vegeta viendo salir de su cuerpo su sangre real, enloqueciéndole y empujándole a convertir en polvo del universo a la Tierra entera con su cálico. Vaya, esa técnica es increíble. Si no te importa, la tomaré prestada para intentarla en Goten. Dijo con una sonrisa pícara, imaginando el asombro en el rostro del pequeño Son cuando lo enterrara de la misma manera. Dicho esto, tronó su cuello a un lado, liberando la tensión que le produjo el inmenso impacto. Admito que me dolió un poco, aunque tú sí que te ves terrible. Tenía razón. Lee se hallaba extenuado, tendría que descansar un poco para recuperar sus fuerzas y ser capaz de continuar. Por ahora, estaba en gran desventaja. Pero nada de eso le importaba. Su impresión era demasiado enorme al notar el estado de Trunks, después de recibirle de lleno y a la perfección el loto primario. Era solo una demostración, un encuentro amistoso, así que sería correcto si intentaba abrir la quinta puerta. Ahora me toca a mí. Trunks empuñó ambas manos a sus costados y sin más, comenzó a elevar su ki, desprendiendo un aura azulada que revoloteaba con increíble fuerza a su alrededor, provocando que las ramas de los árboles más cercanos se mecieran de un lado a otro. La fuerza de su energía hizo que todos los presentes se vieran obligados a protegerse con ambos brazos al frente, pues levantaba mucho polvo y arrojaba pequeñas piedras por doquier. Neji brindó una seria mirada a su sensei, casi reprobatoria, sin dejar de cubrirse debido al violento espectáculo que generaba el chico solo con su monstruosa energía, la cual de hecho, era una ínfima parte de lo que realmente podía demostrar. Bai lo entendió y asintiendo, se dispuso a intervenir. Ya había visto suficiente. Después tendría tiempo de ponerse al tanto y averiguar un poco sobre ese extraño muchacho que, ahora que lo veía mejor, ni siquiera llevaba consigo una banda de ninja. Asuma desde lejos vio lo que Gai estaba a punto de hacer, por lo que decidió ponerse en marcha con el mismo fin. No hubo necesidad de que se comunicaran, sabían que debían detener a Trunks. El Saiyajin afincó con firmeza sus pies en el suelo del campo de entrenamiento, haciéndolo crujir con fuerza y reventándolo en pedazos como si se tratase de un frágil cristal. Estaba incrementado su ki poco a poco. Los trozos de roca en los que se había agrietado el suelo, comenzaron a levitar inexplicablemente a su alrededor, desprendiéndose del piso del que alguna vez formaron parte. ¿Qué planeaba? ¿Matar a Lee? Claro que no. Quería ver qué hacían el par de estúpidos Jounins que querían hacerle pelear sin haberle dicho nada, ocultándoselo a través de un tonto plan en lugar de explicárselo de frente. Si era necesario, elevaría su ki todo lo que hiciera falta. Cuando Asuma dijo que su plan de entrenamiento se había modificado por su llegada y que había ideado algo diferente, pensó que se refería a la fortuita llegada de Gai y su equipo. Trunks no pensaba claramente. Nada de eso era verdad, pero creía que si hubiera sido Kakashi su verdadero sensei, no le hubiera hecho algo como esto. Estaba empezando a desconfiar. Después de todo, ¿cuántos podrían verle de la misma manera que lo hizo Kakashi? De seguro, para Asuma él era solo un pequeño monstruo mitad extraterrestre en quien no se podía confiar. Trunks, detente. Ya es suficiente. Gritó Asuma, quien se había levantado del tronco y estaba solo a 3 metros detrás de él, cubriéndose y caminando con dificultad ante las poderosas ráfagas producidas por su inmenso ki. El Jounin apenas podía mantenerse en pie. Escucha a tu sensei. Gritaba Gai desde el otro lado, parado frente a Lee de manera protectora. Pueden quedarse con el campo de entrenamiento. No. Gritó con furia el Saiyajin. ¿No querían verme pelear? Pues eso es justo lo que voy a hacer. Apenas dijo eso, despegó a los cielos a una velocidad increíble.
Fue tan violento su arranque, que tumbó a Lee y a ambos Jounins sobre sus espaldas, haciendo estallar la corteza de todos los árboles, y dejando un enorme cráter en el lugar en que había estado de pie. Con gran estrépito, comenzaron a caer las rocas que flotaban en el aire por efecto de su ki. Era algo irreal. Trunks despegó tan rápido, que desapareció de la vista en menos de una milésima de segundo. Generó un inmenso estallido sónico con su despegue, pero en realidad, su velocidad era miles de veces superior a esto. Desapareció en forma de un haz de luz cobalto, como un ente casi imperceptible. En un pestañeo, se hallaba flotando casi fuera de la atmósfera terrestre. A esa altura la Tierra ya comenzaba a verse como la esfera azul que era, con todo y sus continentes dibujados sobre ella. Se percató inmediatamente de lo diferente que era la geografía en esa dimensión o lo que fuera. Quizás no era el mismo planeta Tierra del que él provenía, sino alguno bastante similar. Allí, en la soledad y tranquilidad de lo que casi era el espacio exterior, pudo calmarse un poco, aclarar su mente. Observó con detenimiento lo que para él, parecía un frágil e indefenso planeta. Por supuesto, lo veía así porque contaba con el poder necesario para hacerlo estallar en un suspiro, pero, ¿eso le convertía entonces en un monstruo? Le parecía un poco injusto que Asuma desconfiara de él. Había nacido así y no era algo que podía evitar o hacer que dejara de formar parte de él. De pronto se dio la vuelta, solo para encontrarse con un infinito mar negro que jamás acababa, en el cual había millones y millones de estrellas y planetas que no podía ni imaginar. En algunos, la vida era imposible. En otros, habitaban seres poco evolucionados que aún debían convivir en armonía, como un perfecto ecosistema. Pero había otros donde habitaban seres avanzados, pensantes y con la tecnología suficiente como para recorrer el universo a su antojo. Allí era donde residía el verdadero peligro, y donde los seres como él, debían proteger a ese pequeño y frágil planeta que yacía a sus pies. No todas las razas tenían que ser agresivas, violentas y perversas, pero nunca se sabía. En medio de un lugar tan infinito, era difícil asegurar si ellos eran los seres más fuertes del universo. La última vez, Biggs se encargó de demostrarles que no era así. Hablando de eso, ¿en cuál de los 12 universos se encontraría justo ahora? Quizás no tenía mucha importancia. El equipo 7 caminaba tranquilamente de vuelta a Konoha. Todos permanecían en silencio, ya que aún era muy temprano y se encontraban un tanto adormilados. Ni siquiera Naruto andaba con su habitual parloteo, no pudo conciliar el sueño muy bien esa noche y no contaba con demasiadas energías. En un momento dado, Goten levantó la cabeza. Kakashi notó ipso facto su gesto. Ninguno de los demás genins le prestaron atención, pero el Jounin sabía muy bien que eso significaba que el chico había detectado una presencia. «Goten, ¿todo en orden?», preguntó el ninja de cabello plata con las manos en sus bolsillos, brindándole una mirada escrutadora con su único ojo descubierto. «¿Sientes alguna presencia?». Sus palabras sobresaltaron a los demás genins, en especial a Sasuke, quien siempre se hallaba más atento que el resto y no podía soportar que el chico con cola contara con un extraño sentido mucho más desarrollado que sus instintos. Uchiha había estado todo el camino muy pendiente, a diferencia de Goten que casi caminaba dormido. Pero de la nada, el chico levantó su cabeza y nuevamente, percibía algo que el resto no podía. Era un poco desesperante. Se trata del ki de Trunks. Lo reconocería donde fuera. No sé por qué, pero pareciera que estuviera peleando. Respondió un tant.